Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 6. Vamos a estar hablando acerca del informe oral. Concepto. El informe en general es una comunicación destinado a presentar de manera clara y pormenorizada el resumen de hechos o actividades pasadas o presentes, en algún caso de hechos previsibles partiendo de datos ya comprobados. Es un resumen o crítica de un tema o lectura determinada que haya sido asignada o seleccionada libremente. Esta puede ser de un suceso, acontecimiento o problema que haya llamado la atención del estudiante, o puede ser el resultado de un trabajo de investigación y usted lo va a exponer oralmente. Ese es el informe oral. El objetivo. Aunque el objetivo principal de un informe es la de asegurar un mejor conocimiento en torno de determinados problemas, no debe constituir una oportunidad para que el emisor haga una exhibición de su saber, es decir, que en lugar de tratar de cubrir el mayor campo posible en un tiempo dado, es preferible ayudar a los oyentes a comprender y recordar los hechos e ideas que se les presenten. Ha de tenerse en cuenta que los receptores absorben mejor la información cuando ésta tiene un interés para ellos. De ahí que el propósito secundario de un informe debe ser el de presentar la información de modo que resulte interesante para el auditorio. De todos modos, debe tratarse principalmente de que las conclusiones del informe aparezcan claramente especificadas, de que se pueden entender las instrucciones impartidas a través de la comunicación, si este fuera el caso, o de que se logre asimilar el contenido de la exposición. Un informe siempre cumple su cometido cuando gracias a él sus destinatarios se ven enriquecidos con una noticia o una verdad que antes del informe no conocían. No hay información en rigor más que cuando se produce en mayor o menor medida este tipo de enriquecimiento, o sea, un aumento positivo de saber conseguido precisamente gracias a la información recibida. Requisitos del informe oral. Un informe para que sea eficaz ha de reunir los siguientes requisitos. Claridad. Para que una exposición sea clara, las ideas deben ser claras. La claridad del lenguaje se obtiene a través de la adecuada construcción de las frases y también por el uso certero de las palabras. La prioridad es el uso de los términos. Es el empleo de aquellos que expresan justamente la idea. Debe evitarse las aproximaciones y ha de tenerse cautela con los sinónimos aparentes. Esa cualidad del informe que es una buena forma, es buena parte del resultado de una organización eficaz. Se logra mediante la observación de las siguientes reglas. Limitar la información a cuatro o cinco ideas esenciales, establecer la relación existente entre diversos puntos presentados mediante una adecuada coordinación de los mismos, desarrollar las charlas siguiendo un esquema elaborada previamente con el mayor cuidado, hacer una adecuada selección y empleo de los materiales de apoyo, concreción, reducción a lo esencial o, o a lo preciso de un asunto o materia. El nivel de concreción del lenguaje ha de ajustarse al lector del escrito, procurando seleccionar los términos más adecuados y más relacionados con su experiencia. Formación o estilo. La concreción del lenguaje se mejora cuando además de la adecuada construcción de frases y la selección de los términos se complementa con cifras, ejemplos o datos precisos. Los hechos deben contener nombres, referencias de lugares y experiencias refuercen los hechos. La presentación de los hechos ha de tenerse en cuenta. No multiplicar los detalles y presentar estadísticas en números redondos, evitando las cantidades complicadas que puedan producir confusión. Apoyar los hechos siempre que sean posible con gráficas, planos, mapas o cualquier otro tipo de ayuda visual. Asociación de ideas. Para que los receptores asimilen mejor los hechos que se les presentan, deben establecer una conexión entre lo nuevo que se plantea y lo que ya conocido, es decir, lo que resulta familiar para los oyentes. Asociación de ideas.
Características básicas. Básicamente, un informe oral debe reunir las siguientes características. Objetividad. El emisor o informante dice lo que sabe y de lo que ha visto, pero no se pronuncia ni emite ningún juicio de valores, de modo que los receptores no saben cuál es la opinión que le merecen al que habla de hechos sobre lo que informa. La exposición se hace más bien en tono aséptico, sin que haya por parte del informante ningún tipo de definición personal. Una información correcta será ciertamente aquella en la que el que lo produce intenta situarse en un terreno neutral, limitándose a transmitir sin calificar los hechos de que tiene noticia, dejando para el auditorio el trabajo de valorar cada uno según su perspectiva personal y su también personal jerarquía de valores. Exponer, presentar lo leído u observar sin omitir juicio evolutivo. Cuentan solo los hechos y no las opiniones, a menos que el que informa designe bien y explícitamente cuando afirma y cuando opina por su cuenta respecto de lo que afirma. En el informe cuentan sobre todo los hechos y no deben contar las opiniones. El informe presenta los hechos como en fotografías y en toda su integridad, suministrando datos, pormenores y toda suerte de elementos que permitan a la auditoría hacer la valoración que no corresponde al emisor. Debe presentarse los hechos y datos con detalles para quien escuche puede tener los criterios suficientemente para valorar. Si se va a emitir alguna opinión personal, debe indicarse. Presentar, no convencer. El que informa no pretende influir mínimamente en el ánimo de le escucha, sino simplemente hacerle llegar unos datos que él ha descubierto o recogido. Otra cosa es que esos datos tengan en sí mismos una elocuencia y un significado que haga innecesario toda ponderación y que por eso mismo produzca un efecto, del mismo que sea en la voluntad de quienes los reciban sin haber sido influenciado por el informante y sin que éste los haya intentado en lo absoluto. Esquema de informe. El esquema es como la guía del informe, que nos permite evitar repeticiones, confusiones en la exposición del tema y nos ayuda a producirnos con nuestras propias palabras. Consta generalmente de tres partes. Introducción, que abarca el tema, comprende el fin de la discusión, suscita el interés y constituye las bases necesarias para entender en el examen analítico de los hechos. Este tipo, como propósito, estimular el interés del oyente, puede incluir un sumario de los temas que se van a tratar. Además, se definen o aclaran los términos nuevos o desconocidos que se van a utilizar. Cuerpo de discusión. Es la ordenada exposición de los hechos, apoyada en ejemplos seleccionados para ilustrar la información. Es la médula del informe. Se llega a esta una vez que se ha logrado despertar el interés del oyente. Es la exposición en sí. Conclusión, que es el breve resumen, bien meditado y elaborado, mediante el cual se informa el tema y reúne y coordina el material presentado y se encuentra que el objetivo ha sido o puede ser alcanzado. Comprende un resumen de las ideas básicas presentadas y tiene como propósito grabar en la mente del oyente las ideas presentadas. El proceso de concluir una reunión incluye tres fases: preparar el grupo para la conclusión, resumir las resoluciones y los puntos de vista más resaltantes de la exposición, manifestar el agradecimiento por el trabajo realizado. Fase del informe. El informe, para que sea eficaz, esto es, para que cumpla los objetivos que se persiguen, ha de pasar por diversas fases, como la de provocar la atención de los destinatarios o receptores, motivarlos, presentar el tema y lograr finalmente su comprensión y aceptación. La atención de los oyentes deben provocarse a través de la introducción, mediante una afirmación atrevida que cause impacto, mediante una anécdota divertida o un ejemplo vivido, mediante una pregunta ingeniosa o bien hecha. Preparación de la exposición. La preparación debe empezar desde escribir el trabajo que se va a exponer. Una vez terminada el trabajo escrito, o si se va a exponer un capítulo o tema de un libro, lo escribirás con el fin de preparar un guión para tu exposición. O sea que en esta unidad lo más importante es hacer un informe. Los informes
sirven para poder ordenar nuestras ideas y para que podamos tener una organización bien estructurado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos quiere enseñar la clase de hoy. Muy interesante, así que le invito que lean otra vez el material para que puedan realizar las tareas que les voy a estar dejando en la plataforma. Muchísimas gracias por su atención.